Su testimonio, hermanos, puede tocar el corazón de aquellos que han de creer, como sucedió en la historia de Daniel. Porque dice el versículo 14 de Daniel 6, cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera. Bien, hermanos, continuamos compartiendo acerca de la oración y este domingo el tema es la conexión que hace la diferencia. Yo me acuerdo, hermanos, que hace años, quizás unos 26, 27 años por ahí, cuando queríamos enviar un correo electrónico o usar el internet de ese tiempo, teníamos que conectarnos a un cablecito como el de los teléfonos y transmitía como a 10 kb por segundo. Imagínate qué velocidad, 10 kb, ¿verdad? Hoy estamos hablando de megas o no sé cuánto, ¿verdad? Eso eran kb por minuto, creo yo. Yo creo que eran bytes por segundo. Esa unidad no la conocen los jóvenes de hoy. Conocen de megas en adelante, pero los bytes. Pero el punto era interesante, hermano, porque en cualquier disturbio que hubiera, un ventarrón, se caía la señal. Y uno decía, ¡ay, qué terrible!, ¿verdad? Porque esta conexión es mala. Hasta que apareció el Wi-Fi, el internet dedicado, ya comenzamos, ¿verdad?, que en una velocidad increíble y la conexión realmente hace la diferencia. ¿Sí o no, hermano? Usted no se ha cambiado de proveedor porque de repente, mire, 10 megas me están dando y la otra me ofrece 100 por el mismo precio. Fibra óptica. Claro, la conexión hace la diferencia. Y esa conexión a veces nos hace perder la paz. Cuando estoy en un lugar donde el celular no logra enviar la imagen, ¿verdad?, uno se angustia, ¿no? ¿Y a qué hora se va a ir el mensaje, pues? ¿O cuántos perdimos la paz cuando se cayó WhatsApp? Dios mío, dice uno, ¿y hoy cómo voy a hacer? Y ni saldo ando para llamar, sino que todo datos, todo se lo metía a los datos. Pero cuando uno llega al Wi-Fi y entra esos 100 megas, uno siente como que hasta le brilla a uno el rostro. Señor, gracias que vino el Wi-Fi. ¿Cómo dependemos de las conexiones, verdad? Pues miren, hermanos, el mundo igual está creciendo en capacidad de poder conectarnos cada vez mejor a mayor cantidad de gente. Eso que ven ustedes ahí en la imagen es un cable marino. Hoy hay varios proyectos a nivel mundial para agregar más cables. No es que no haya, hay ya esos cables que no es un cable delgadito, son una cosa enorme. Y hay un montón de líneas de fibra o de otros materiales para comunicarnos. Hay un proyecto que va a Australia, India, Estados Unidos. Hay otro proyecto de Estados Unidos hacia Argentina, liderados uno por Meta y el otro liderado por Google, para tratar de mejorar nuestras conexiones. Esta mañana, hermanos, yo quiero hablar con ustedes acerca de una conexión que hace la diferencia en nuestra vida completa, todo el tiempo, que está disponible todo el tiempo, que usted puede descargar a 500 gigas o megas o teras de velocidad una vez uno está conectado. Yo estoy hablando de la conexión con el Señor, una conexión que hace la diferencia. Bien, hermanos, vamos al libro de Daniel. Daniel capítulo 6 versículo 1 dice así: pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el reino fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él, ¿qué dice?, un espíritu superior. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Qué interesante este capítulo. Ahora, hermanos, la historia de Daniel para mí es uno de los personajes de la Biblia que me encanta a mí leerlo, me encanta ir a él cada vez que voy. Hay algo especial en la vida de este hombre, o mejor dicho, en lo que Dios hizo en la vida de Daniel. Un hombre decidido a honrar a Dios y sus mandamientos en medio de una generación perversa en la que Dios le permitió tener cargos importantes. Yo creo que la mayoría de nosotros tal vez conozcamos la historia de Daniel. Esta imagen resume prácticamente los 12 capítulos del libro de Daniel. Y desde el inicio, hermano, desde que llegó allá en el capítulo 1, cuando fue llevado cautivo hacia Babilonia, cuando Nabucodonosor dijo: tráiganme a todos los príncipes jóvenes, a todos los príncipes jóvenes, tráiganmelos para ser enseñados. Ya lo que estaban buscando ahí es como quitarles su identidad judía y darles una nueva identidad babilónica. Es más,
los nombres de ellos fueron cambiados, ¿verdad? Porque fue Daniel y 3 amigos que le pusieron Sadrach, Mesac y Abednego, para cambiarles todo su pensar y que sean enseñados. Desde ahí, hermanos, Daniel totalmente cambió su vida. De hecho, hermanos, el haber llegado allí, algunos dicen que en condición de eunuco, o sea que estos príncipes fueron posiblemente castrados, según algunos teólogos que lo mencionan como tal. Qué cambio más radical. Pero desde ahí, hermanos, Daniel comenzó a mostrar una vida diferente a todos los que le rodeaban. Imagínense que David vino y sirvió bajo el reinado de 5 reyes: Nabucodonosor, Evil-Merodac, Belsasar, Darío y Ciro. ¿Quién aguanta 5 reinados en el mismo puesto, hermano? Increíble, ¿no? Pero ahí estaba este hombre, este joven, porque llegó como de 15, ¿verdad? De 18 años, 17 años, por ahí, jovencito. Su vida abarcó diferentes imperios. De hecho, aquí en el capítulo 6 ya habían pasado como 15 o 20 años desde que llegó a Babilonia. Pero él era el más destacado de todos los profetas, dicen, por la sencilla razón que él fue primer ministro de 2 gobiernos mundiales. Él hablaba al oído del rey, del imperio de ese momento. Imagínense que a usted ahorita con su trabajo, ¿cuánto le quedan ratos libres de trabajo? Que me levante la mano. ¿Cuántos sienten que tienen una horita libre en su trabajo? Media horita. Pero imagínense que de repente le digan, mire, va a dejar su trabajo, lo vamos a llevar a otra ciudad, a Washington, y va a ser asesor de Donald Trump. ¿Cuánto tiempo cree que le va a quedar para pensar en las pupusas? Nada, ¿verdad? O sea, una tarea desafiante, una tarea que cambiaba todo. Y esa tarea es la que ejerció Daniel desde su juventud. Ahora, en medio de todo eso podríamos decir que Daniel era un hombre súper ocupado. Amén. Desde el capítulo 2, cuando interpretó el sueño de Nabucodonosor, él lo honró y le puso como gobernador de la provincia de Babilonia. Imagínense. Podríamos decir era un hombre que no tenía tiempo para otra cosa más que para dedicarse a administrar toda esa responsabilidad. Yo creo que usted ahí sí diría, no, mi hermano, cuando yo llegue a preguntarle, mire, ¿nos podemos reunir? Espérame, voy a ver la agenda del año 2018 para ver qué día. Ya, una agenda súper ocupada, hermano. Y cómo nos disgusta cuando de repente hablamos con él, mira, ¿nos podemos reunir? Espérame, quiero ver si en diciembre tiene un chancecito. Y uno dice, no, hombre, sí, ¿qué es eso? En un ratito nos reunimos. Pero yo creo que la agenda de Daniel estaba mucho más ocupada que eso. ¿Por qué decimos que Daniel era un hombre de oración, hermanos? Porque en el capítulo 2, cuando fue esa situación que el rey Nabucodonosor dijo, tengo un sueño, quiero que me digan cuál fue el sueño y que me lo interpreten. En ese momento, hermanos, que estaba en la situación que nadie podía decirle el sueño y la interpretación, vino Daniel y le dijo al que lo dirigía, mira, déjame hablar, danos un tiempo. Y habló con sus hermanos, ¿verdad? Con Sadrach, Mesac y Abednego, que sus nombres hebreos son Ananías, Misael y Azarías. Sus compañeros les dijo, miren, pidan misericordia del Dios del cielo sobre este misterio. Oremos para que sea revelado. Es más, desde el capítulo 1, hermanos, cuando él llegó ahí y les querían dar la carne del rey, el vino del rey, él dijo, no queremos contaminarnos, danos lechugas. Propuso en su corazón, dice Daniel 1:8, no contaminarse. Y después cuando se da esa situación dice, miren, oremos. No dijo, no, yo soy como buen salvadoreño. No, yo sé. Dijo, oremos, busquemos a Dios. En resumen, hermanos, podemos decir que Daniel era un hombre que dependía de Dios, que honraba a Dios, que le daba la gloria a Dios, vivía bajo los mandamientos de Dios y que tenía una conexión con Dios que hacía diferencia en su vida. Y definitivamente, hermanos, hacía una diferencia. Porque lo que estamos leyendo están queriendo darle a él. Darío le va a dar a él el ser el jefe de 2 gobernadores más y abajo de ellos 120 sátrapas. Con 5, hermanos, uno está abatido, con problemas que a veces llegan, que hay que oírlos y que tremendo. Y dice, ¿qué hago, verdad? Parece clínica del alma a veces la oficina. Si usted cree que los que usted tiene a su cargo son difíciles, estos 120 sátrapas eran terribles, hermano. Pero en medio de eso, en medio de esa comunidad, en medio de ese imperio pagano, hermanos, Dios honró la vida de Daniel y de sus amigos y lo llevó a poner en un lugar donde el rey Darío dijo, esta persona tiene algo diferente. Daniel es superior a todos.
que había en él, dice, un espíritu superior. Ahora, con toda esa vida que él ya tenía con Nabucodonosor y ahora el nuevo puesto que le iban a dar, ¿ustedes creen que ese hombre tenía tiempo para orar? Pregunto. Cualquiera podría decir, no, mire, es que con todo ese trabajo, lo más normal es que él diga, fíjese que no he orado, hermano, tengo ya como unos 3 meses que no he podido orar. Mire, desde que me dieron el puesto de asesor, difícil. Y probablemente nosotros decimos, sí, no, es entendible, hermano, con ese trabajo que usted tiene. Pero hermanos, el libro de Daniel nos deja una enseñanza clara a nosotros, y es que la vida práctica, porque así le llamamos, no, mire, es que en mi vida mi vida práctica, en el día a día, eso es imposible. Pero Daniel nos muestra, hermanos, que nuestra vida práctica no está separada de nuestra vida de oración. Al contrario, hermanos. Los primeros 5 versículos del capítulo 6 dan testimonio de lo que ha sido la vida de Daniel, un hombre de Dios a que se le delegaba grandes cargos en el reino de turno, ahora para el imperio medo-persa. Pero no era la primera vez, como lo dije, ya Nabucodonosor le había dicho que era el gobernador de toda la provincia de Babilonia, después de haberle dicho el sueño interpretado. Jefe, imagínense el título que le dio Nabucodonosor, jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Eso es lo que dice Daniel 2:48. Pero hermanos, nuestra vida práctica no está separada de nuestra vida de oración. Y Daniel lo muestra prácticamente. Nos lo muestra, alguien tan ocupado, con cargo tan grande, con una responsabilidad tan compleja, con 120 personas que lo buscaban y que podrían buscar el mal, ¿verdad? Este hombre, que fue el consejero durante todo el imperio babilónico, fue consejero del rey, era el que era llamado por los reyes babilónicos para que respondieran ante los misterios que Dios les permitía vivir. Ese hombre también era un hombre de oración. A veces decimos, es que hay que tener un equilibrio, la vida práctica y la vida espiritual. Pero saben, hermanos, la vida de oración es la que mantiene el equilibrio de todas las áreas de mi vida y de su vida. En esa imagen que ven ustedes, no, es que cabal, así es el equilibrio. A un lado lo espiritual y al otro lado lo de la vida práctica, ¿no? Lo material. No, hermanos. La vida espiritual es lo que sostiene esas 2 piedras grandes que ven ahí. Esa es su conexión con Dios. Y eso es lo que logra el equilibrio en todas las áreas de su vida. Y así era en la vida de Daniel y así es en nuestra vida, hermanos. Y no es por mi oración en sí o la oración de Daniel, sino era por el Dios que oía la oración de Daniel y el Dios que oye la oración de los justos. Usted y yo, hermano. Esa es la diferencia. No pensemos nosotros lograr el equilibrio nosotros entre no, hermanos, sin la vida espiritual usted no va a tener la sabiduría para tener equilibrio. Es así. Es su conexión con Dios. Es Dios mismo el que logra ese equilibrio en todas sus áreas, en esa dependencia espiritual. Una vida de oración es la que mantiene el equilibrio de cada área de sus vidas. Y a veces hasta descuidamos, porque en la vida práctica excluimos la vida de oración, cuando en realidad es al revés, hermanos. Es la vida de oración la que debe tomar el control de nuestra vida práctica todo el tiempo. Pero hermanos, uno no logra sostenerse solo. Y a veces Dios tiene que detenerlo a uno para demostrarle. A veces hay que perder el trabajo para darse cuenta que el que me sostenía era Dios. Y es difícil. O pasar en cama, que necesitamos tener esa vida de oración para que Dios impacte todas las áreas de nuestra vida. ¿Qué es lo que hacía Daniel en este caso? El rey había pensado en poner a Daniel sobre todo el reino y sobre estos 120 sátrapas. Ya vimos que Daniel, a pesar de su agenda tan ocupada, era un hombre de oración. Pero estos 120 sátrapas no se la ponían fácil. Y dice el Daniel capítulo 6 versículo 4. Entonces los gobernadores y sátrapas, dice, buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. ¿Quién creen que hacía que Daniel fuera así? Su vida espiritual. Lo único que podían hallar, dicen ellos, versículo 5,
Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Miren qué sátrapas esto, ¿verdad? Habían logrado encontrar, como digamos, el talón de Aquiles, ¿verdad? En una cosa no estoy de acuerdo con estos 120 sátrapas. La única forma de destruir a Daniel era intentar romper este vínculo de adoración de Daniel hacia Dios. Y sabe, hasta el día de hoy, Satanás sigue buscando hacer lo mismo, romper ese vínculo entre usted y Dios. Pero eso no ha cambiado. Él sigue buscando la manera de que usted se aparte de Dios. Y en el momento que eso ocurra, todo cambia en nuestra vida. ¿Qué estaba sucediendo en este momento? Bueno, vienen ellos, ¿verdad? Entonces, al ver eso, buscan la manera o acechan contra Daniel. Los principados y las potestades de maldad de este siglo lo saben, hermanos. Si ellos logran romper nuestra vida de adoración, nuestra conexión, nuestra dependencia de Dios, nos quedamos sin esperanza. Como dije, a Daniel no le encontraban ni falta, ni infidelidades, ni vicios. Y si nos apartamos de Dios, seguro, hermanos, que cualquiera va a encontrar en nosotros faltas, infidelidades o vicios, porque alejados de Dios, nosotros no estamos para ser buenos. Él es el que nos hace buenos. Pero entonces, hermano, en esa situación, vamos a ir a la lectura, nuestra conexión con Dios siempre va a estar bajo presión. Porque vinieron estos y dijeron: este es el momento. Este es el momento de buscar algo. Ok, no podemos contra él porque es una persona correcta, va a la iglesia, ¿verdad? De buen testimonio, pero por aquí podemos hallar. Y la presión va a ser, y se organizaron, ¿no? Y comienza ahí el versículo 7, dice: todos los gobernadores, bueno, entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron, el versículo 6, así, rey Darío para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes, capitanes, han acordado por consejo, dice, que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, le dicen, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Y firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Qué tremendo, ¿no? Qué pensamiento el que tuvieron estos. Esto tenía nombre y apellido, esta ley. Esto decía: hoy vas a saber quién somos, Daniel. Hoy sí van a despedir. O rompes la relación con Dios y ahí sí ya lo hicimos, ¿no? Poniendo esa conexión bajo presión. Y nosotros también, hermanos, tenemos nuestra conexión bajo presión. Todo el tiempo. Porque que tengamos una relación con Dios, el que oremos, el que leamos la Biblia, que tengamos esa dependencia de Dios, no le agrada al enemigo. Ahora, una presión que a veces no la entendemos, ¿verdad? Esta máquina que ustedes ven ahí es la Tinus Olsen. En ingeniería civil se utiliza para hacer pruebas de capacidad de resistencia de materiales, ya sea cilindros de concreto. Digamos, en las construcciones se llevan unas muestras en un cilindro, el cual ese cilindro se pone en esa máquina y se somete a una presión hasta que se rompe. Claro, hay un estándar, el ASTM C39, ya les voy a leer la ley ahorita, que define cuál es la presión que debería aguantar ese cilindro a los 7 días, a los 14 días, a los 21 días, etcétera, etcétera. Si aguanta esa presión, digamos como que pasa la prueba. Pero en el laboratorio se va aplicando poco a poco la prueba, hasta que se rompe. Y se va reportando en una computadora que no se ve ahí la carga que va y dice: falló a tal hora. Fisuras, se ven fisuras a la presión tal. Se vieron fracturas a la presión tal. Explotó, porque a veces explotan. Eso de ella explotó y quedó un pedazo. Hay otros que explotan más fuerte, más terrible. Explotó a tal presión. Ahora yo les pregunto a ustedes, hermanos, si ustedes fueran ese cilindro de concreto, ¿en cuál presión estallarían? ¿O con qué presión ustedes comenzarían a fisurarse? Porque mire, a veces en esta vida, en esta conexión con el Señor, con un soplido ya nos desinflamos. Mi abuelo, cuando yo tenía como 84 años, y mi papá le preguntaba: ¿qué tal está, papá? Aquí, hijo. Bien, pero ya no aguanto ni un soplido fuerte, decía él. ¿Cómo está usted, hermano? ¿Cómo está usted bajo la presión? ¿Cuánta presión, hermano? Porque de repente nos desesperamos. La respuesta que queremos, nuestra oración no llega,
nos abatimos, queremos salir huyendo. ¿Cómo estamos, hermano? Porque que va a haber presión, definitivamente. ¿Qué tanto nosotros estamos dispuestos a soportar esa presión? En este caso, hermano, para Daniel, con esta ley era que si él seguía orando, iba a ir al foso de los leones. Yo le pregunto a usted, así como a Daniel, aquí lo debe haber puesto a pensar, ¿verdad? Por lo menos cuando le llegó la noticia, de seguro Daniel dijo, lo consideró, lo oyó, qué sé yo. Ya vamos a ver la respuesta de Daniel más adelante. Pero hermano, ¿qué situaciones cree usted que lo pondrían a usted a prueba o bajo presión? O mejor dicho, ¿qué situaciones o cosas podrían poner en riesgo su vida de oración? Porque para Daniel era el foso de los leones. Y lo leemos a veces como que si, le iban a tirar al foso de los leones. ¿Sabía usted que si usted cae en un foso de los leones, que usted no ha terminado de caer cuando ya le cayó el primer zarpazo? Y sus huesos, dice, son destrozados por un león. La amenaza contra Daniel para que dejara de orar, porque esto era el edicto. No adores a tu Dios, sino que si vas a adorar, adora al rey, ¿no? Y la amenaza era el foso de los leones. Ahora, ¿qué cree que amenaza su vida de oración, hermano? ¿Qué leones hay allá afuera o allá adentro? Gracias a Dios, pues los leones ya no hay ni en el zoológico, ¿verdad? Por las leyes de protección de animales, ¿verdad? Pero sí, todavía se oyen que en algunos países el que cuidaba el león cayó, ¿verdad? Y se lo comió. Pero nosotros tenemos otros leones con los que batallamos. Leones que parecen no tan leones. El streaming, por ejemplo. Hermanos, esto es increíble, pero son leones para nosotros. Mire, uno a veces se sienta, pues, no solo voy a ver un capítulo de la serie. Y ese Netflix es bandido porque le pone lo que viene. Y ahí, hermanos, si antes uno se acostaba hasta las 11 porque a esa hora dejaba la programación, no, hoy usted amanece. Porque hay una y otro programa y otro programa y otro programa. Y esos sí son leones. Porque a nuestro sentir no son leones. Y no digo que sea malo ver, ¿verdad? Pero también, hermanos, hay otras cosas que ponen en riesgo mi vida de oración, que son igual de peligrosas de estas. Si se mezclan, nuestro pecado. Pecados no confesados nos alejan de Dios. No. Porque yo sé que si oro, me va a poner convicción de pecado el Señor ahí. No quiero dejar esto. Pero también la incredulidad. A veces el que no haber tenido una respuesta, mejor dicho, la respuesta que yo quería, me vuelve un corazón incrédulo. O que duda de que las misericordias de Dios sean nuevas cada mañana. O mi egoísmo que me dice, no, yo, ¿por qué voy a orar por esto? No, hay que ver a él, pues. Hay que ver a mi hermana cómo sale, pues. Yo le advertí. Y no oramos por esa guerra espiritual, ¿verdad? Que a veces nos damos de cuenta, dardos de fuego que entran en nuestra cabeza, que me levanteo y voy a leer la Biblia, voy a orar y ¡pum! Tenés que pagar mañana el préstamo. Y ya con ese dardo ya morí. Hasta se me olvidó que tenía que leer porque de la aflicción. Mi orgullo o resentimientos o desconfianza de Dios o ansiedad o depresión, mi misma falta del perdón o el afán, hermano, afanados en que lo voy a lograr, ¿verdad? Sin darnos cuenta que eso pone en riesgo mi vida de oración. Mire, cuando usted se afana se le olvida todo, ¿sí o no? A mí se me olvida y a veces nos toca así, pero hermanos, confiar y descansar que Dios tiene el control. Ahora bien, hermanos, en medio de todo esto, ¿verdad? Cuando hacen firmar el edicto del rey, porque lo hizo, ¿no? Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición, dice el versículo 9. El versículo 10 dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, probablemente llegaron los sátrapas por ahí, así de chero, Daniel, ya supiste, nadie va a poder orar. ¿Qué hubiéramos dicho nosotros, hermano? Si hubiéramos estado ahí. Ay, qué bien, porque voy a poder salir más temprano al trabajo. Y ya tengo un pretexto, el edicto del rey, ¿no? ¿Qué hubiéramos dicho, hermano? ¿Cuál hubiera sido nuestra respuesta? Pero cuando llegó, hermanos, dice el versículo 10, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, dice, esta fue su respuesta. Entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Qué tremendo, ¿verdad? Cuando él supo que el edicto había sido firmado, él pudo haberse ido a otro. No, me voy, ¿verdad? Me voy aquí de Babilonia para no dejar de orar, ¿verdad? Voy a orar en otra ciudad. No, él dice que entró en su casa, abiertas las ventanas, o sea, no era secreto, ¿verdad?
por el calor, me imagino yo también, oraba hacia Jerusalén, y por si a los sátrapas no les bastaba y no lo vieron en la mañana, pues lo podían ver al mediodía y probablemente lo podían ver en la noche, porque dice 3 veces al día. Oraba y daba gracias. Ahora, esto no era como un desafío. Este rey que me va a andar prohibiendo a mí, voy a orarle aquí enfrente, le voy a recitar el Salmo 119. ¿verdad? No, dice que oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Sus tiempos de oración, los tiempos de oración de Daniel no dependían de los agentes externos. Su relación con Dios no dependía de lo que estuviera sucediendo afuera, hermano. Normalmente arreglamos nuestros tiempos de oración en base a nuestra agenda, pero realmente aquí, hermanos, Daniel no ordenó su agenda de oración en base a lo que pasaba a su alrededor. Y nosotros tenemos que buscar la manera que nuestra agenda de oración no dependa de nadie. Pase lo que pase allá afuera, como yo tenía por costumbre, como lo hacía desde el principio, como lo hice desde el primer día que llegué a Babilonia hasta el día de hoy, oraré 3 veces al día. ¿Cierto? Nosotros, hermanos, ¿cuál sería nuestra respuesta? Porque muchas veces un cambio mínimo nos obliga a que me va a tocar levantarme más temprano o que ya llego cansado en la noche. Es que yo les digo, hermanos, hablo por mí también. El cansancio es enemigo de uno va a orar, ¿verdad? De repente vamos a orar, yo oro primero porque yo sé que después que oro el segundo, ahí quizás quede, ¿verdad? Pero hermanos, este hombre, Daniel, no dejó que agentes externos, que hombres amadores de sí mismos, que hombres que no amaban a Dios, le definieran su vida de oración. ¿Cómo ordenamos nuestra agenda de oración? ¿Cómo haríamos? Porque no es que somos vigilados para no orar, ¿verdad? Pero de repente el trabajo, las actividades, o cuando nacen los niños, cuando tenemos bebé en casa, no, hermano, es que mire, desde que nació el niño, difícil orar. Cada hora se despierta, hermano. Ahí haga campaña de oración con el niño. Porque hemos dicho que ningún agente externo. No, pero mi hijo no es mío, que es un agente externo, ¿verdad? Porque, amén, hermanos, su hijo es herencia de Jehová. Pero esa herencia de Jehová necesita sus oraciones también. No se detenga por lo que no ha hecho. Hoy es el mejor día para comenzar a tener esa vida de oración. Esa fue la respuesta de Daniel, hermanos. Lucas 14:26 dice: si alguno viene a mí, dice, y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanas y hermanos, y aún también, ¿qué dice? Su propia vida. ¿Qué era lo que estaba en riesgo para Daniel? Su propia vida. Porque en medio de todo esto estaban unos leones esperándolo, ¿sí o no? Y aún también su propia vida no puede ser, dice, mi discípulo. Hechos, capítulo 5, versículo 28. Cuando hablaron con Pedro y los apóstoles porque estaban predicando, les dijeron: no les mandamos estrictamente, dice, que no enseñaseis en ese nombre. Y ahora, dice, habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer ¿a quién? A Dios. Sus tiempos de oración, hermano, no son un compromiso conmigo, pero Dios sí. Él conoce nuestras agendas y Él quiere vernos, hermanos. Eso es lo que dice Cantar de los Cantares, ¿verdad? Él quiere oír nuestra voz, dice, porque hermosa es la voz tuya, dice, queriendo oírnos a nosotros. Es necesario obedecer a Dios, dice, antes que los hombres. Esta frase me llamó la atención a mí, que dice: como lo solía hacer antes. Como ya lo oímos, como ya lo leímos, como conocemos la historia, Daniel ha venido mostrando su vida de oración desde el inicio. Y no vamos a tocar del capítulo 7 en adelante porque no terminamos, es otro tema, pero ahí podemos ver esa visión que Dios le permitió tener a Daniel. Y ¿se acuerdan cuando hablamos de las 70 semanas de Daniel? El mismo hombre que era gobernador, que tenía que trabajar, que tenía que dirigir, que tenía 120 sátrapas malías, ¿verdad? Que lo querían ver muerto. Ese mismo hombre que Dios le dio esas visiones. Que el libro de Apocalipsis dice: hay que leer Daniel para entender muchas cosas de Apocalipsis. Ese mismo hombre, hermano, tenía por costumbre, como lo hacía desde jovencito, de 17 o 18 años llegó Daniel a Babilonia. Y quizás lo hacía desde antes de llegar a Babilonia.
Ese mismo hombre tenía la costumbre de orar, de alabar al Señor. Ese mismo hombre, cuando el sueño le fue revelado, él dijo: demos gracias a Dios. Él dijo: Señor, a ti, oh Dios de mis padres, cuando le dio el sueño con Nabucodonosor, te doy gracias y te alabo porque has dado sabiduría y fuerza y ahora me has revelado todo, lo dice, lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Ahí está en Daniel capítulo 2 versículo 23. Esa historia, hermanos, según algunos historiadores, pasó de 10 a 15 años antes de este momento de Daniel capítulo 6. Y miren la actitud de él de darle las gracias a Dios y de adorarle ahí y ahora en este capítulo 6. Vemos la misma actitud de este hombre, como solía hacer antes. Ya vimos la respuesta de Daniel, lo que tenía por costumbre. Pero también, hermanos, ante nuestra vida de oración va a haber una respuesta del mundo. Y efectivamente, así fue en este caso. Dice el versículo 11 de Daniel. Entonces, dice, se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. No sé cómo es que si las ventanas eran bajitas, aunque no tanto, se metieron a ver, ¿verdad? O tenían algún cómplice, yo no sé cómo confabularon, pero la cuestión fue que lo vieron. Y nomás lo vieron, dice el versículo 12 de Daniel. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real y dijeron: rey, ¿no has confirmado edicto, verdad, que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, bien enrollones, ¿verdad?, sea echado en el foso de los leones? Y respondió el rey diciendo: verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Aquí el rey no caía, ¿verdad?, contra quién era el tema. Y en el versículo 13 dice: entonces respondieron y dijeron delante del rey, miren, Daniel, ahí todos llegaron a acusarnos. Daniel, dice, que es de los hijos de los cautivos de Judá. El Daniel que tú pusiste entre los tres y que además dijiste que él iba a estar sobre los otros dos y sobre los 120 sátrapas, y que hay tu niño bonito y que lo querés y que lo aprecias y que te gusta cómo hace el trabajo y que andas diciendo que llega temprano, que los informes los entrega como tú querés, que al final del mes está el reporte. Ese no te respeta. Miren qué astuto, ¿no? Ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día, por lo menos en algo dijeron la verdad, ¿no? 3 veces al día le hace su petición. Hermanos, el mundo tiene su propia agenda, sus propios intereses. No comparte su conexión con Dios. De hecho, hasta le incomoda. No se están a gusto. Pero yo les digo algo, hermano, no se preocupe por eso, porque nosotros no tenemos nada que ver con ellos. El mundo tendrá su propia agenda, sus propios intereses. Pero ¿qué comunión hay entre la luz y las tinieblas? Por lo tanto, hermanos, que nuestro corazón no sufra porque seamos señalados por tener esa comunión con Dios. Yo creo que a Daniel ni le movió. Pero en medio de todo esto, hermanos, también hay otra respuesta en ese mundo que necesita de Dios. Su testimonio, hermanos, puede tocar el corazón de aquellos que han de creer, como sucedió en la historia de Daniel. Porque dice el versículo 14 de Daniel 6, cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera. O sea, para el rey había visto el testimonio de Daniel. Él era el que decía: este Daniel es superior, hay un espíritu superior en él. Hermano, lo que nosotros hacemos será de testimonio para otros. Y el rey, imagínense, resolvió librar a Daniel y hasta la puesta del sol trabajó para librarle, hermanos. Un rey queriendo librar la vida de un ser humano común y corriente. ¿Cuándo se ha visto eso? Él hasta queriendo hallar la manera, ¿verdad?, para poder librar a Daniel, porque había visto en él algo especial. Y eso solo lo puede hacer Dios. En ese hombre que tenía una agenda muy ocupada, en ese hombre que tenía una conexión con Dios que hacía la diferencia, ese hombre había sido el canal por el cual este rey iba a decir grandes cosas del Dios de Daniel. Dice que le pesó mucho, resolvió librarlo, pero no pudo. Y aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Daniel había hecho un trabajo de evangelización en este rey.
Entonces el rey, dice, mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, Daniel 6:16, Daniel, el Dios tuyo, le dice. ¿En quién estaba creyendo el rey? Al ver que ni él podía librar a Daniel. Él dice, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Un inconverso creyendo en la salvación a través de nuestro Dios. Y en la salvación para él también. Y dice que fue traída la piedra, se puso la piedra, ¿verdad?, en el foso, se selló. El mismo rey, ¿verdad?, con qué dolor fue a poner el anillo, ¿verdad?, para sellarlo. Y dice que el rey se fue al palacio y ese día no hubo música en el palacio, no pudo comer de la tristeza. ¡Qué testimonio, hermanos! Yo pregunto, ¿quién ha dejado de comer por uno de nosotros, verdad?, de lo triste que se pueda poner. Y el rey está haciendo eso. Al día siguiente, dice el versículo 19, el rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, te ha podido librar de los leones. Eso, hermanos, solo puede hacer Dios a través de nuestras vidas en aquellos que no le conocen. En esta situación, hermanos, hemos visto la respuesta de Daniel, la respuesta del mundo, una respuesta que tiene dos caras, ¿verdad? Los que no creen para perdición y los que creen para salvación. Pero falta la respuesta más importante, hermanos, que es la respuesta de Dios. Daniel, versículo 6, versículo 20 dice: y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú sirves continuamente, te ha podido librar de los leones. Yo me imagino la angustia del rey, ¿verdad? Entonces dice, versículo 21, Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones. Amén. Yo creo que el rey bailó, ¿verdad?, danzó de la alegría y dijo: Señor, el Dios, dice, para que no me hiciesen daño, porque ante él, dice, ante Dios, dice Daniel, fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada mal. Y para muchas cosas de nuestra vida, nosotros, usted y yo, no tenemos maneras, pero Dios sí, hermano. Fue que Dios envió al ángel, dice, y cerró la boca de los leones. La respuesta de Dios en nuestra vida va más allá de nuestra capacidad. Ni el rey pudo librar a Daniel, pero el Señor tenía un ángel que entró y cerró la boca de los leones. Hermanos, Dios nos sorprende. Y eso es el mensaje que quiero dejar en la vida de ustedes hoy, en la mía. Dios va a sorprendernos de maneras que no nos imaginamos. Daniel no te dio oportunidad. Yo no sé qué consejo le hubiera dado: escondete, corre, subí. No sé, hermano, algo uno como buen salvadoreño se las inventa, pero no hay manera. Pero Dios sí tenía una manera. Él envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones. Eso, hermanos, es una vida personal con Dios. El poder ver cómo Él nos sorprende. A veces creemos que Dios ya no nos toma en cuenta, que Dios ya no se acuerda de nosotros. Pero quizás el problema es, hermanos, que estamos ensimismados en el problema y no vemos lo que Dios ha venido haciendo en nuestra vida. Si nos encontramos en una situación en este momento difícil, recuerde todas las veces que Dios nos ha sorprendido. Conforme han pasado los años, ya acercándome a los 60 años, me ha costado, me falta todavía ir aprendiendo que las cosas que yo no puedo hacer, que esas bocas de leones que yo no puedo cerrar con mis manos, Dios me va a sorprender. Y lo ha hecho, hermanos. Una vez más, Dios sorprendió la vida de Daniel. Igual los amigos Sadrach, Mesach y Abednego sabían que cuando estaban en el horno de fuego, calentados 7 veces más, salieron sin ninguna quemadura. Y aquí vuelve Dios a sorprenderlos, cerrando la boca de los leones. Cuando Dios nos sorprende, yo les puedo asegurar, hermanos, que es mucho más maravilloso que el mejor amanecer que usted haya podido ver. Pero como todo lo que sucede en nuestra vida y todo nuestro propósito en esta vida, hermanos, es uno: es darle la gloria a Dios, es servirle a Dios, es que otros crean en el Dios que nosotros hemos creído.
Esta historia de Daniel también termina en un punto importante, que es que Dios es glorificado. Después que Daniel, ahí en el versículo 22, ¿verdad?, dice que el ángel llegó, que Dios envió el ángel y cerró la boca de los leones. Dice el versículo 23, entonces dice, se alegró el rey en gran manera. No era un rey cristiano, pero dice que se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión se halló en él porque había confiado en su Dios, dice, y dio orden el rey y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos, sus mujeres, y aún, dice, no habían llegado al fondo del foso, dice el versículo 24. Cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Era una realidad, hermanos, los leones, ¿verdad? No era una metáfora, estaban ahí. Y el ángel que envió Jehová cerró su boca. Entonces, dice, el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra. Paz os sea multiplicada. Miren qué mensaje el que va a mandar este rey, glorificando al Dios de Daniel. De parte mía, dice, expuesta esta ordenanza, versículo 26, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, del Dios suyo y del Dios mío. Porque Él, dice, es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido y su dominio perdurará hasta el fin. El versículo 27, esta confesión del rey dice, Él salva y Él libra. Y ese es nuestro Señor Jesucristo para nosotros. Él hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Y no importa, hermanos, cuál es la amenaza que usted tenga. Dios es el que nos libra. Dios es el que contesta. Dios es el que alegra nuestro corazón. Dios es el que nos sorprende. Y en medio de esa sorpresa, Él es glorificado. Y debemos reconocerlo, hermano. Usted que está aquí hoy no es el mismo que hace 10 años, 15 años, 20 años. Dios se ha venido manifestando en su vida para que hoy esté aquí. Para que sus hijos ahora ya sean grandes, ya sean adultos, ya estén cerca de casarse, ¿verdad? O ya tienen hijos también. Y eso, hermanos, es gracias a Dios. Eso es algo por lo cual hay que glorificar a Dios. Y que esta vida, esta conexión, hermano, nunca deje de ser en la vida de ustedes hasta encontrarnos con el Señor. El versículo 28 dice que este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el Persa. Y yo estoy seguro, hermanos, que un día estaremos con nuestro Señor Jesucristo en las mansiones celestiales y lo adoraremos allí. Oremos.